Muy buenas noches, bienvenidos a Amplio Espectro, el mejor podcast de este maldito mundo. Hoy estamos con un personajazo, un doctorzazo. Hoy tenemos con nosotros al doctor Marco Alonso Gallegos. Doctor, ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. El doctor Gallegos es docente de histología y de histopatología en nuestra facultad. Pues es clave en formación de futuros médicos. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. No, Pues gracias. para empezar, me gustaría que nos contara quién es Marco Alonso Gallegos, pero fuera del médico, o sea, la persona detrás del título. Bueno, yo digo, como ustedes, también fui estudiante de la Facultad de Medicina, pero fuera del ámbito médico me considero una persona alivianada. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho la fotografía, aunque actualmente ya no practico tanto deporte. Hubo un momento en que sí hacía deporte de forma continua. Llegué a practicar instrumentos también. Soy una persona que busca transmitir lo que sé, pero de una forma más alivianada, tratando de romper un poquito con la dinámica del maestro rígido para que los alumnos pierdan el miedo y que de esta forma se sientan más a gusto en este ambiente que luego suele ser un poco complicado, pero más que nada eso. Busco que vean a los alumnos como más que como el maestro riguroso, más un mentor que los pueda guiar en su proceso. O sea, era como un Da Vinci hipster, o sea, le hacía todo. Digo, como no sé si los términos han cambiado, pero siempre fui un ñoño. Me gustaba la ciencia ficción, el ¿Le gustaba anime, Star Wars? Star Wars fanático 100%. Muy bien. Pues doctor, y platíquenos, o sea, ¿qué fue lo que le inspiró a estudiar medicina? O sea, de tantas cosas que hace, ¿por qué se decidió a dedicar su vida a esta carrera que pues es muy gratificante, pero que también es muy desgastante? Ok, bueno, a mí me generó cierto conflicto. Yo vengo de una familia de un papá médico, mi papá Ujú. es médico, también fue maestro de la universidad, Sí, saludos, doctor Gallego, señor. y pues siempre estuve en contacto con el ambiente médico. Conforme yo iba pues creciendo, primaria, secundaria, sí llegué a tener contacto con ese lado de la patología, pero realmente más de un punto de vista científico. Era ver el charco de agua en el microscopio, de vez en cuando nos llevaba a ver algunos órganos, pero no veíamos como la medicina, sino un acercamiento a la ciencia. Por lo tanto, durante mi formación de la prepa, me involucré mucho en las áreas biológicas, química no tanto, pero sí en las áreas biológicas. ¿Por qué química no? Muchos números. Mm. No soy tan fanático de los números. Sí. Pero ya durante ese proceso, ya cuando estaba por decidir qué iba a estudiar, como siempre hacemos exámenes de orientación vocacional que no sirvieron para nada, me decía, ¿eres bueno para todo? Puede ser técnico en sonido, puede ser médico, pues, como que no me decía muchas cosas. ¿Y le cobraban esos exámenes? No, la escuela no lo daba. Ah, bueno, iba a decir maldito robo, ¿no? No, no, no. Pero bueno. Pero justamente estaba en esta disyuntiva. ¿Puedo hacer biología? Más que nada biología marina. Siempre me ha gustado mucho el mar, el agua. O sea, usted en algún punto quiso ser biólogo marino. Ajá, era una de mis opciones como carrera y la otra era medicina. Hice un pequeño verano de la ciencia. Ahí en la facultad, la doctora Jenny llevaba ese verano Saludos, doctora y Jenny. nos hacía participar en algunos procesos ahí de un protocolo de investigación que tenía de unos frijoles, cómo aglutinaban a los linfocitos y podían participar en la respuesta inflamatoria. Y dije, ok, me gustó. Pero yo creo que no fue hasta cuarto semestre de la carrera que sí sentí que ya estaba en la carrera adecuada. Ok. Porque, ¿qué pasa? En los primeros semestres de la carrera, ¿qué es lo que vemos? Materias básicas, anatomía, bioquímica, cosas que siguen siendo ciencia. En algunas universidades, por ejemplo, en el TEC, que son troncos comunes con otras carreras de ciencias de la salud. Por lo tanto, es como, sí me gustaba, me sentía en un ambiente que me Pero no gustaba, era tan pero no pragmático, decía, ¿no? no estoy en la carrera que yo quiero, no. Ok. Fue hasta el cuarto semestre, ya empezábamos a hacer ciertas prácticas en urgencias. ¿Y hubo algún momento, una persona clave que lo haya hecho decir, No, estoy en la de carrera? hecho iba manejando hacia mi casa y me tocó ver un accidente justo en ese momento y no había nadie. Me bajo, era una señora que había chocado con su niño Ujú. y primero es como veo a la señora que está bien, ya que veo que está bien, ya al menos ya teníamos cierto conocimiento de algunas cosas, aunque teníamos áreas básicas, ya empezábamos a hacer algunas guardias. Ya me pasé, traté de mantener todo el control hasta que ya llegaron la ambulancia
Y esa sensación de por lo menos tener algo de idea que hacer La mínima noción. fue como que me prendió el chipcito de que sí estoy en la carrera que quiero seguir O el sea, camino. pero hacia usted adelante. desde la prepa y desde antes siempre sabía que era algo orientado a la ciencia. Algo de la ciencia. De hecho, durante la prepa yo daba clases de biología. Desde ahí empecé como la dinámica de que me gusta dar clases. Ok. ¿Y qué es lo que le gusta en particular de la ciencia? O sea, digo, viene de su familia, que también, o sea, su papá es médico, pero en particular, ¿qué le llama la atención de la ciencia? ¿La forma en la que soluciona los problemas? O sea, Sí, ¿cómo lo creo que es podrías hacer? encontrar la solución a través del razonamiento de las cosas. ¿Por qué las cosas funcionan de cierta forma? Y no simplemente dar por hecho de que, sí, ya, las cosas suceden de cierta forma. Era esa curiosidad Ujú. que, digo, también me gusta mucho la parte de la electrónica y yo creo que muchos de nosotros de chiquitos nos daban un juguete y no pasaban 2 días cuando ya estaba desarmado. Ujú. Esa curiosidad fue la que me empezó a mí meter hacia el área de la ciencia. ¿Y usted considera que su familia lo apoyó en ese tipo de, digamos, personalidad curiosa que potenció y después llegó a estudiar a la carrera de Sí, medicina? yo creo que fue mucho apoyo, pero también siento que al estar en una familia de personas que practican medicina, un apoyo muy importante es también no tratar de ser insidiosos, de que, no, tú también vas a ser médico y esto vamos a involucrarte en este O mundo sea, para nunca que... sintió esa presión. No, jamás. Ok. Y como estudiante, bueno, usted me comenta que más o menos en cuarto semestre es cuando ya empieza a decir si estoy en la carrera correcta. Antes de eso, en los primeros semestres, ¿en algún momento pensó, esto no es lo mío? No realmente. Sí había materias que no me gustaban. Digo, como te comenté, en la prepa no me gustaba química. Traspolándolo, bioquímica también no fue una de las materias que más que no me gustó tanto. Me la daba el doctor Solís, Juan Solís, Saludos, doctor y Solís. casi me llevo bioquímica 2, pero no pasó. Solís, Juan Carlos. Juan Carlos, Ah, excelente. perdón, Juan Carlos. Y bueno, en ese tiempo, o sea, digamos, usted consideraba que lo que le hacía falta ya era la práctica, ya, digamos, aplicar todos los Sí, conocimientos justamente esa tan área dogmáticos que clínica tenía. que llega Sí. actualmente con el O sea, quinto, le sexto faltaba semestre. limón a la sopa, ¿no? Exactamente. Bueno, y como estudiante, ¿usted cuál considera que fue su mayor error durante la carrera? Híjole, bueno, yo creo que de mi lado fue no aprovechar la facultad. Nunca fui un alumno mega brillante, tenía que estudiar para que me fuera bien en los exámenes, pero tampoco me mega mataba estudiando. Pero no participaba, al menos al principio, en las actividades de la bienvenida, de la semana cultural, eran tanto huraño. Por cuestiones del destino, terminé participando en la sociedad de alumnos y fue ahí que me empecé ¿Como a integrar presidente o como fui vicepresidente. Ujú. Eh, bueno, no sé si hacer un paréntesis, pero esto sucedió porque cuando un grupo de mis amigos sí se iba a integrar a la sociedad de alumnos, me invitaron a una de sus juntas y ya, no tenía nada que hacer, los acompañé. Y cuando estaban justamente decidiendo cuáles iban a ser los puestos, resultó que nadie tenía el promedio y había gente con ENEAs para ocupar el puesto de vicepresidente y yo de colado fue como, ¿tú lo tienes? Sí, bueno, vas a ser el vicepresidente. A veces así son las... De que, sí te acompaño y termina Y así involucrado. empecé a entrar a la sociedad de Ok. alumnos y fue cuando descubrí toda esta dinámica de actividades, de participar, de ¿Eso en qué conocer. semestre fue, perdón? En quinto semestre. Ok. Cuando entré a sociedad de alumnos fue en quinto semestre. Además, también fue cuando empecé ya a meter un poquito más con la fotografía y empezar a conocer a compañeros no solo de mi salón, sino de otros semestres. Y fue algo que yo disfruté mucho, poder moverme a un salón, platicar con la gente, pasar a otro salón. Y claro, no descuidando la parte académica, que de nuevo nunca fui una persona de que me fuera súper bien en todas las materias, pero no me tuve que estar Eso dice, eso matando, o al menos me da la oportunidad de hacer ambas cosas. Ok, y entonces, o sea, ¿usted considera que antes de eso, digamos, era una persona muy cerrada Sí. en cuanto a las actividades, los amigos? Como que nada más era escuela, salía, me iba a mi casa, hacía cosas, ver la tele o estudiar, que te digo, no era tanto estudiar, pero hacía cosas yo solo, regresar a la escuela y el ¿Y día era una siguiente persona de igual. muchos amigos? Eh,
Inicialmente no, pero conforme fui avanzando sí considero que hice muchas amistades Y durante usted, por la ejemplo, carrera. ahorita que ya egresó de la carrera de medicina, ya tiene la especialidad en patología, si usted se pudiera dar un consejo en los primeros, al Marco Alonso de los primeros semestres, ¿qué consejo le daría? Eh, el primero sería, sí, dedícate a estudiar. Eso creo que es algo básico porque si no, no pudiera haber hecho todo lo demás. Segundo, el hecho de estudiar no te quita la oportunidad de hacer otras cosas. Entonces, estudia mucho, pero no te descuides a ti, no descuides a tus amigos y no descuides a tu familia. Ese sería otro segundo consejo. Iría mucho de la mano del primero, Ujú. que si no, no todo es medicina. ¿Cuál era su hobby durante la facultad? Tuve muchos. ¿Tenía uno así favorito que Entre la fotografía y la magia. De hecho, muchos de mis compañeros de la facultad no me dicen por mi nombre, te dicen el apodo de mago. mago? Porque empecé a desarrollar justo eso Era durante parte la de las facultad. preguntas también, que si tenía algún apodo en la facultad. Era mago. Sí, Ok. justamente. Bueno, ¿y cuál fue su reacción o cómo se sintió usted cuando tuvo su primer contacto real con pacientes? ¿Qué fue lo que usted sintió? ¿Qué fue lo que usted pensó? ¿Tuvo temor? ¿Tuvo como algún conflicto de que, ay, a lo mejor esto no es lo que me gusta, o tal vez sí, o tal vez esto me gustó más de lo que ella estaba haciendo? Ok. Yo creo que igual nos pasa a todos. Esos primeros contactos son con miedo, porque el paciente usualmente cuando se acerca a alguien de bata blanca, no hace, sí puede vernos jóvenes, pero dice, ok, estoy con el médico, él Ujú. me va a atender. Uno procura no hacer preguntas tontas que puedan sonar absurdas. Y sí, esa parte de no saber qué voy a hacer es yo creo que la angustia que uno puede tener. Más que nada yo creo que sí era miedo y angustia de no poder hacer las cosas correctas y que ese paciente dijera, este niño quítemelo de aquí y tráigame al doctor de verdad. ¿Y usted siente que, digo, a lo largo de pues o sea, de su trayectoria como estudiante y ahora como médico especialista, cree que ha cambiado esta interacción con los pacientes, que los pacientes se han vuelto más exigentes, que el médico se ha vuelto más, tal vez a la defensiva, pues ahorita que todo está ya muy accesible en internet, en todo, o sea, que el paciente tiene acceso a muchísima información? Sí ha cambiado la interacción médico-paciente, pero también creo que uno conforme va creciendo va adquiriendo esa capacidad de poder no, Adaptarse. adaptarse al paciente. Digo, un claro ejemplo, aunque el patólogo no ve pacientes de forma cotidiana, sí llegan con mucha frecuencia a recoger reportes Ujú. y lamentablemente muchos de esos reportes son de neoplasias malignas, de cáncer. Por lo tanto, llega el paciente y nos ha llegado así la gente muy altanera que no, denme mis cosas, aquí está, yo ya me voy a llevar mis cosas a otro lado. Y uno les empieza a explicar tratando de mantener la calma y es muy curioso porque llegan muy altaneros, uno cuando les empieza a explicar cómo está su enfermedad, porque también pasa mucho que luego pecamos de que no explicamos bien las cosas. El paciente viene de una consulta en la cual se quedó con muchas dudas, llega con nosotros con esas dudas y por eso tiene tanta furia. Conforme uno le va explicando, se ve el cambio de cara por completo, de estar parados, mejor se sientan y están escuchando. Y a la hora de que se van, no es como, no, doctor, muchas gracias. Digo, no estamos aquí y no somos nadie para poder saber por lo que está pasando la gente. Nuestro trabajo es explicar de la forma más clara que también luego esto tenemos los médicos. Explicamos mucho con tecnicismos y el paciente se sigue quedando con las mismas dudas. Hay que procurar ser como bajar el nivel de lo que estamos explicando para que cualquiera lo pueda comprender, porque muchas veces el paciente viene con mucha ira o muchas ideas porque lee cosas que no entiende y el no entender genera angustia. Entonces, nuestro trabajo es explicar y me ha tocado ver que muchas veces la gente se calma ya que uno le explica las cosas. Muy bien. Bueno, antes de entrar igual ya al tema de su residencia, de su especialidad, me gustaría preguntarle, cuando usted era alumno, según yo recuerdo, usted es de la generación 2008-2013, Exactamente. cuando usted era alumno, ¿recuerda cuál fue la situación más incómoda o más divertida de la que usted se acuerda? Más cagada, como diría la chaviza. Incómoda. Híjole.
incómoda de divertida. O incómoda nada más. Para divertirnos nosotros, a lo mejor usted no se divirtió. Digo, ahorita no me viene a la cabeza algo divertido, sino algo que sí me dejó mucha enseñanza, que ya igual de esto llega a ideas más divertidas. Pero, por ejemplo, un poquito retomando el tema pasado, cuando estaba en el internado, más bien antes de entrar ya a la residencia durante el internado, me pasó que estábamos en ginecología y llegó una paciente con preeclampsia y la paciente tenía, no recuerdo exactamente cuántas semanas de gestación, pero ese es el punto en que ustedes saben, para la preeclampsia hay que terminar el embarazo y era evidente que no iba a poder salvarse el producto en este caso y creo que no había residentes o qué pasó y fue como tú ve con los familiares y explícales cómo está la situación. Es como que sí, veles, explícales que tenemos que terminar el embarazo. Ya voy yo, un interno de gineco que no tiene la más mínima idea. Va, bueno, el familiar de tal persona. Llega el esposo de la señora, medio le explico en mi forma de tratar de ser claro. No, que escoja ella, que tome ella la decisión. Ahí va uno de regreso, señora, ya hablé con su esposo y está pasando esto. No, la esposa, no, que mi esposo tome la decisión. Entonces, ahí tengo la angustia de estar entre la esposa y el papá a ver quién toma la decisión de si terminamos el embarazo. No, no, no lo terminamos. Y a mí me generó esa angustia de no saber. Creo que de las peores cosas que puede tener un médico es no saber. Y ahí hago énfasis, de verdad, estudien, lean. Porque esa angustia de presentarte al paciente y no saber es de lo peor que uno puede tener. A diferencia de cuando ya uno llega al paciente, que nos ha pasado, como te comenté hace rato, con cáncer, pero yo ya les sé explicar bien la morfología del cáncer, los estadios del cáncer, el pronóstico de su paciente, sea bueno o sea malo, al menos poderle explicar al paciente bien, cambia completamente las cosas. Eso me digo, como dijiste la palabra anécdota, fue lo que me llegó a la cabeza. Como anécdotas divertidas, digo, yo creo que también les ha pasado muchas veces. Sí, no, porque esa no fue para No, nada no. divertida, doctor. Nos pusimos muy tristes, la verdad. No, pero es parte de la enseñanza. En medicina, lamentablemente, no todos son risas. Pero también me acuerdo de muchas veces que íbamos a clínica, nos tocaba ir en el carro de un compañero que era para 4 personas y los grupos eran de 6. Éramos puros hombres, un compañero que mide casi 2 metros y el otro que era mucho más grande que nosotros. Iban así como tamales, Era ¿no? como tamalito, era muy divertido y creo que sí nos llegaron a parar una vez por llevar sobrecupo de personas. Creo que también les ha llegado a pasar en algunas ocasiones. Sí, se ha llegado a pasar, me imagino, allá en la facultad. Sobre todo en los rallies, creo. Pero bueno, justamente eso me iba a llevar a la siguiente pregunta, de si usted tiene algún caso, particularmente durante el internado o el servicio social, que le haya marcado como médico. O sea, Ok. del que usted de repente se acuerde. Digo, Como dicen la gente medio ridiculona, su imperio romano. Digo, el que les acabo de comentar es uno de ellos, pero también otro que me marcó mucho fue, yo empecé el internado en pediatría y estábamos en piso y había una niña que tenía una lesión a nivel de cuello, bueno, sí, a nivel de la mandíbula. Y la mamá estaba muy angustiada. Nos preguntaban, doctores, ¿ustedes cómo ven? Y ya vemos el reporte de la propuesta diagnóstica del estudio de imagen y es un adenoma pleomorfo. Digo, una persona que no está en el ámbito médico, eso puede sonar muy aparatoso, pero ya sabemos que el adenoma pleomorfo es una neoplasia benigna de la glándula salival y tuve la posibilidad de explicarle a la señora de que sí, es una neoplasia benigna que, digo, por fortuna se puede resecar y no le va a pasar nada. La señora se quedó muy agradecida en ese momento y digamos que yo me olvidé de eso. Después roté en gineco, después fue no me acuerdo si era medicina interna, cirugía, y después me tocó urgencias. ¿Dónde hizo su internado? En el Seguro Social, en el HGR número 1. Estando en urgencias, estábamos atendiendo a un niño que se había fracturado, y de repente se acerca una señora conmigo. Doctor, ¿cómo está? ¿No se acuerda de nosotros? Y no, usted nos vio cuando estábamos en el piso de medicina interna que mi niña estaba mal, está todo muy bien. Y ahora le traigo a mi niño, ahí se lo encargo mucho porque nos atendió muchísimo ahora que estaba y de verdad yo le tengo mucha confianza y uno siente ese calorcito en el pecho que dice, no manches, qué padre está esto que estoy haciendo. Ujú. ¿Cómo Ok. las personas se acuerdan de uno? Ok, ok.
La verdad es que yo pensé que me iba a platicar algo bastante trágico, porque generalmente eso es lo que marca de repente a los médicos en su Sí, sí, práctica, sí. pero qué bueno que fue algo que le da calorcito, como dice usted. Y bueno, termina la carrera y cómo es la decisión después bueno, su papá es patólogo, pero usted ya desde la carrera de medicina traía la idea de que también quería hacer patología o quería irse por otro lado. No, ahí me surgió el mismo problema que tuve con medicina. Ok, escogí medicina y tardé en darme cuenta que sí, medicina era lo mío. Después, ¿qué especialidad voy a hacer? Durante el internado a mí me gustaba mucho traumatología. Muy resolutiva, me encantaba la sensación de regresar un hueso a su posición, luxado, me fascinaba. Las áreas quirúrgicas también me gustaban mucho. Era una de las primeras opciones. Ya terminando el servicio social, que realmente me tenía que poner a pensar qué especialidad iba a hacer, puse todas las cartas sobre la mesa. Me gustan las áreas quirúrgicas, pero algo le faltaba esa sazón más científica de buscar la razón de por qué pasan las cosas. No quiero decir que los cirujanos no sepan de esta dinámica, pero es Aguas, esa aguas, parte porque que la puede estar medicina grabando interna su luego cancelación. peca de más, ¿no? Sí. Como bien dicen, está el chiste de los tres cazadores, que es un cirujano de medicina interna y un pato, que el cirujano no ve qué es, simplemente dispara. El de medicina interna se queda analizando para estar seguro que era un pato y el pato se le va. Y el patólogo se espera hasta que ya le disparan, acerca, analiza y sí, efectivamente era un pato, ¿no? Son las distintas dinámicas. Parte de mis hobbies fue también que me ayudó a escoger esto. El microscopio es prácticamente una cámara. Me gusta la parte de observar las cosas a través de un lente y poder analizar su forma. La belleza, aunque suene chistoso, muchos tumores tienen muchas formas muy bellas y esta estética visual también me llamó mucho la atención. Y también, claro, tener un papá patólogo me acercó a esta especialidad que mucha gente no tiene ni idea que existe. Inclusive muchos médicos no tienen el acercamiento de lo que es la realidad de la patología. Y yo al haberla conocido antes, claro, me orilló mucho a poder conocerla y tomar esta decisión. Pero también, como les comentaba, a mí nunca me ingresaron o me dijeron, no, sé patólogo. Yo nunca vi una laminilla para hacer un diagnóstico en el trabajo de mi papá hasta que pasé el examen de especialidad de patología. Okay. Estaba el microscopio en la casa, te digo, veía charcos de agua, pero acercarme a la especialidad de patología, jamás. Hasta después de haber tomado la decisión y haber pasado el examen de especialidad. Entonces, ¿usted considera que su hobby, que bueno, uno de sus hobbies, que es la fotografía, tuvo también mucho que ver con la elección que usted hizo de Sí, yo especialidad? creo que es una parte que influyó mucho justo durante la carrera en el séptimo semestre. Hice un diplomado en fotografía. Además, también yo hice un curso de fotografía con mis compañeros que hacíamos después de las clases. Y fue algo que no quise separar de mi ámbito de la vida y me ayudó mucho a poder escoger la especialidad. Pero usted me comenta que antes de la, digamos, de la especialidad, usted no había visto ninguna laminilla como tal en microscopio, pero veía otras cosas en microscopio. Sí, como te Porque comento. mira, aquí está Gallegos Junior, ¿no? En no sé cuántos años tendría ahí, viendo el microscopio. Digo, no creo que se acuerde qué estaba viendo, pero No, más o menos de qué hecho, era lo que le de hecho interesaba. pueden... Ah, no, ahí seguramente, es que hay un librito abajo, me está acordando, estábamos viendo el librito, está la película de Bambi, Es y Bambi. teníamos unos libritos también de cuentos de Disney, pero lo utilizábamos porque la platina no estaba bien puesta. Le dije, a lo mejor está viendo un tejido de un No, ciervo. usualmente lo que hacíamos era en época de lluvias, agarrábamos un charquito de agua sucia, lo poníamos en el microscopio y nos poníamos a ver las bacterias y todos los bichitos que estaban ahí nadando. Y su papá le explicaba todo, ¿no? Simplemente nos ponía el charquito y ya nos ponía a Además, observar. ahí está el pinche charco. Sí, ver tal cual tejidos dentro de una laminilla no, eran más cosas de ver el ala de una mosca, ver una hoja en el microscopio, cómo se ve el polvo. Pero siempre tuvo, digamos, cerca un microscopio y eso también fue Que lo que justamente lo digo, que ayudó son mucho, de las ¿no? cosas Sí. que fueron acercando a la parte de la ciencia. Muy bien, Doc. Me voy a regresar tantito a algunos temas de la facultad, porque, digo, afortunadamente tenemos la fortuna de que nuestro invitado no es tan boomer, es más de la generación, ¿qué es? ¿Es millennial? Nosotros somos millennials. Sí, yo soy Usted es millennial. millennial.
Entonces, pues a usted también le tocaron estos eventos de la Semana Cultural, de la despedida, de todo eso. ¿Se acuerda más o menos cómo fue su Semana Cultural? ¿Tiene recuerdos de eso, de las semanas culturales No, que claro usted que tuvo? sí. Usualmente cuando iba a ser la semana cultural, en el grupo nos empezábamos a organizar quiénes iban a participar en las distintas actividades para tratar de juntar la mayor cantidad de puntos. Siempre estaba la persona sacatona que no quería hacer nada, pero encontrábamos la forma de que participara al mínimo en alguna ¿Y usted cosa. no era ese? No. No. Yo usualmente participaba en atletismo, participaba en el concurso de talentos, que por fortuna casi siempre ganaba, con la parte de la magia. Ok. Llegué a participar en tenis, en natación, llegué a participar en los rallies, obviamente, 2 veces. Y ¿Y usted ponía carro para el rally o...? sí, Ah, ¿sí? sí, ¿Y no se lo desmadraban así no, todo? en esa ocasión mi papá tenía una camioneta pick-up que como teníamos perros, tenía unas rejas en la parte de atrás. Esa vez creo que concursamos como los pecados capitales y pues íbamos en la camionetota por O sea, era un todos equipo de lados. 7, Ajá, así como Bob Esponja. exacto. Ok, Porque Bob Esponja son 7. tal vez entendieron la referencia. Y si no, no se las voy a explicar ahorita. Doctor, pues le quería enseñar una foto justamente porque tenemos aquí unas fotos de... bueno, primero explíqueme esta. Ah, ok. Es un Cristo levantando una cruz. No, eran otros compañeros. Él Ajá. es Raúl, es uno de los compañeros de mi generación. Ahorita, ¿qué fue de la vida de Raúl? Raúl está haciendo ahorita la residencia en el ISSSTE de anestesio, si bien no me equivoco. Entonces yo creo que ya debe estar como en el R3. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba como en un Via Crucis? Porque medio raro? obviamente si lo pueden observar, esa barbita lo hace semejar mucho a Jesucristo. Sí, sí tiene un tinte al, Entonces al estereotipo estos compañeros anglosajón de hicieron, Jesucristo. hicieron su rally de los espartanos, no de los espartanos, perdón, de los romanos. Sí. Sí, espartanos, de los romanos No, que todavía no hacía en la, Jesús. en la crucifixión Sí. y una compañera se disfrazó de la Virgen María. Ah, ok. Aquí está justamente. Bueno, este no era su equipo, supongo yo, o sí era. Sí, ese era mi equipo, Ok. justamente. Se vistieron de. Los pecados capitales y en medio está otro compañero que es Mario Borbolla, que ellos Ajá. estaban disfrazados del árbol de Op. Sí, porque dije Digo, pues, los pecados capitales y está el niño de Op. ¿Qué pecado representa él? El de niño de Op, no, él simplemente era de otro grupo. No, sí, no, los Pero niños no estábamos- representan ningún pecado, doctor. Esa es la respuesta correcta. A ver, ahora, todas estas son imágenes de la Semana Cultural. Entonces, esto, ¿se acuerdan de Digo, esta presentación? Claro, la Semana Cultural estuvo cambiando mucho de escenarios. Ujú. Usualmente la hacíamos enfrente de donde están las oficinas ahorita de odontología, que antes era una cabina de lámina, y ahí poníamos el escenario. Después, cuando construyeron ya los salones de técnico dental, ahí fue donde montaron el escenario y pedían apoyo a la ACU para tener luces, escenario, todo estaba bastante padre. Y aquí unas compañeras que en este momento yo creo que han de ser como 2 años o un año más chicos que yo, hicieron la presentación de Thriller. Esta es la famosísima carrera de botargas o de disfraces. No, igual ¿Qué era? era semana cultural. Sí. Entonces, dependiendo... Pero es que tenemos una actividad que es la carrera de botargas y se disfrazan de botargas así muy... Ok. Siempre terminan todos cayéndose y dándose en la madre, pero usted, o sea, ¿esto qué es? Siempre la semana cultural en la parte del rally, la primera estación era en la facultad. Ahí arrancaban todos al mismo tiempo y conforme iban terminando la primera prueba, ya podían agarrar su carro y salir hacia hacer las otras actividades en otras áreas. Entonces, tal cual esa es la partida del rally. Aquí, esto es una como feria gastronómica, me imagino. Exactamente, igual como ¿Le ustedes tocó hacen. Culiacán? Digo, este no era mi grupo Ah, tampoco. ok. A ellos les tocó Culiacán. Ahora, como yo me encargaba de tomar las fotografías para la sociedad de alumnos, tengo fotografías de todas las participaciones de los otros salones. Esta era... Está curioso, ¿no? Que Culiacán sea una opción de gastronomía. O sea, su gastronomía, yo pensaría que son los sushis empanizados con, ¿no? No, es Pero- que esos son más bien acá en el En norte, Mazatlán. en Mazatlán. Digo, la verdad desconozco, nunca he ido a Culiacán. También No, no podrían vaya. criticar la gastronomía queretana, que unos dirían que es Little Caesars.
Pero digo, yo soy queretano y yo sé que en Querétaro sí Sí. tenemos ciertos platillos interesantes. Sí, garbanzos. Pero igual que ustedes, se hacía la feria gastronómica. No sé si sigue siendo así, pero antes cada semana cultural cambiaba. De repente era por estados y luego cambiaba el siguiente año a ser por países. Ok. Y a esto lo hacíamos en el estacionamiento Sí. de medicina, en los administrativos. Bueno, este es un escenario. Aquí están unos jueces. Justamente aquí era ¿El la concurso guerra de de talentos? bandas, la Ah, guerra de bandas. Siempre estaban alumnos de semestres más grandes, invitaban a maestros y a veces invitaban a personas de otras facultades, de bellas artes o alguna persona que estuviera más asociada al menos al rubro, y eran los jueces. Ok, ok. Y aquí, doctor, estaba disfrazado de Kalimba. No. Justamente O de Celia Cruz. en esa época era cuando estaba de moda Party Rock Anthem. De El shuffle, justamente. Entonces, yo y mi amiga Beck, que es ella es su amiga. ella también era compañera de la UAC, de mi grupo, decidimos montar la coreografía de la canción de Party Rock Anthem para la noche de talentos. Muy bien, Doc. Y... Bueno, ahorita continuamos con las fotos, ¿no? Vamos a... Bueno, y aquí, estas medallas, ¿por qué las ganó? Justamente Es cuando... que cada que paso fotos sale una más interesante. Esto fue cuando participé en atletismo, participé en 1500 metros y, ¿De atletismo? y 400 metros. Yo en la prepa hacía atletismo de fondo y medio fondo y en ese momento todavía corría. Y ahorita, por ejemplo, si lo ponen a correr 1500 metros... No, ¿Todavía ahorita, alarma o no, y ahorita no? ya Bueno, el músculo solo está para enfocar el microscopio. o sea, nada más usa estos músculos. Bueno, Doc. Y... Bueno, ya tocamos un poquito el tema de la Semana Cultural, también me gustaría tocar el tema de la despedida. En ese entonces, ay, como si fuera hace 50 años, en Pues ese ya entonces, 11 años. más o menos. hace 12 años, sí, más o menos, ¿existía también esta tradición de que los de noveno le organizaban la despedida a los de décimo? ¿O era algo No, completamente diferente? seguía siendo la misma dinámica, solo que no se hacía temática. Ok, De hecho, creo que nuestra generación, justo después de la nuestra, empezó lo de las fotografías de la cuenta regresiva. Nosotros todavía no lo hicimos. Noveno se encargaba de hacer la dinámica ¿ustedes fundaron algo así, digamos, que se sigue haciendo? ¿O? No, yo creo que me venga a la mente, no. Eso empezó, lo de la cuenta regresiva, después de nosotros. ¿Se aventaban globos de agua, se No, mojaban? eso, la mojada era otra dinámica. Ah. Muchas otras facultades tenían bienvenidas, pero medicina no. Medicina lo que tenía era la mojada, que era más que nada, era una dinámica en la cual décimo semestre cerraba la facultad, iba salón por salón sacando a cada uno y los iban mojando. Al final, como ven, los jardines le carecen luego de pasto y más que una mojada era una enlodada. Llegaba una pipa, empezábamos a juntar globos, cubetas, y así salón por salón los íbamos sacando y mojando. En ese entonces no había crisis de agua, yo creo, Doc. Sí, pero no tanta. Sí, Pero la parte de la despedida, te digo, sí era igual, lo organizaban noveno, solo que no era temática, pero sí cambian algunas cosas. ok. Y entonces en ese entonces no había bienvenida. Sí había fiesta de bienvenida, Había fiesta de pero bienvenida. novatada, que creo que nunca ha habido en medicina. La mojada era... Pues todos los días hay novatadas. Pero, Pero digamos que, por ejemplo, antes en veterinaria la novatada era en un hoyo, les aventaban vísceras de animales y fruta podrida, cosas que ya no se hacen. no. Y en sí, medicina esa era nuestra, entre comillas, novatada, que los de décimo mojaban a todos. no. ¿A usted le hicieron alguna novatada cuando entró? Lo que te digo, lo de la mojada únicamente. Nada más eso. Pero otra actividad fuera de, no. Pero no la amarraron en su mochila con cinta de aislar o cosas así bien, No. bien de prepa, así. No, ya no voy a decir nada. Bueno, le voy a enseñar otras fotos, Doc, para ver qué nos puede decir de estas fotos. Bueno, esto, que son las lonas o los carteles que se ponían en la despedida, Justamente. ya se hacían pues desde su... Sí, se sigue haciendo, sigue haciendo. pero como te digo, ya no es temática. Lo que veo ahora es que siempre tratan de Sí. manejar una misma temática
Y lo de las lonas son por personas de compañeros de Sí, semestre más abajo exactamente. que simplemente Sí, sí, se sí. quieren despedir. O de familiares. Entonces Antes esto, no se invitaban tantos familiares, Ah, ¿no? era prácticamente nada más la pura facultad. ahorita ya hasta contratan marketing y todo para que lo hagan bonito. Sí, Sí, nada sí. más eran los estudiantes, un mariachi y ya. Aquí estaba en también todo su evento de despedida y todo, ¿verdad? Justamente. Lo que hacíamos era, bueno, lo que hacían los compañeros de noveno, llenaban la fuente de hielos, muchas cervezas y en algunos casos una botella con, Cervezas doble cero, me imagino. exactamente, Sí. y vino sin alcohol o una sidra, Sí. Vinito de ciruela. exactamente. Y era la verbena, Esto parece narcomántado, pero platícame qué es. No, pues justamente son las mantas que hacían compañeros de semestres de abajo para poder despedirnos. Y puedes observar que ahí no está mi nombre, sino que está mi apodo de mago, porque muchos no me Sí, conocían tienes toda la razón. por Cuando Marco. estaba revisando las fotos no encontré su nombre, dije, tal vez lo rechaza su generación, dije, no sé qué está pasando, ¿no? Y dije, ¿quién rayos era mago? Pero pues es usted. Ya Exactamente. todo conecta por fin. Bueno, esto es lo que comentaba, estaba llena de hielos, la fuente, se llenaba de cervezas, doble cero, y también pues se mojaba la gente, se echaban ahí las chelas, y todos eran muy felices. ¿Usted qué sintió cuando estaba en todo este evento de despedida? No, o sea, ¿cuándo fue que le cayó la idea de que ya no voy a regresar aquí como estudiante, ya voy al internado? Yo creo que tal vez es algo que uno no procesa. Siente tanta la emoción de que, ya voy a ser médico casi casi, que sigue siendo como un paso más. Todavía no tenía la idea de que, sí, ya no vamos a estar en la facultad. Es más, yo creo que uno sentía aliviado de ya no tener que hacer más exámenes. Sí, pues es algo que escucho muy seguido de los MIPS, que pues aunque son esclavizados, mínimo no hay examen. ¿No? Y creo que sí, más que nada era eso, la emoción de que no, ya viene el internado, ahora sí viene lo bueno, y el lado de que ya no tengo que estudiar para exámenes, que como te digo era un pensamiento absurdo, porque ya luego te das cuenta que estudiar para exámenes es muy tranquilo. Ok. Y aquí, bueno, ya pasando, afortunadamente las fotos nos llevaron a este tema que es el internado. Aquí está nuestro internado. Justamente la entrega de papeles del final del internado. ¿Quién es él? Él es mi papá, el doctor Gallegos Senior, Gallego Senior. que en ese momento también él estaba trabajando en el Seguro Social, él era jefe de servicio de patología, entonces fue muy padre poder tener la foto de clausura. Fue muy padre tener a su padre. Sí, fue padre, pero también al mismo tiempo fue complicado, porque él me dio histología y me dio patología. Era complicado porque de repente estás tratando de poner atención y no cabe de que se te empiezan a cerrar los ojos, que los abres de nuevo y no ves digo, una cosa es que te vea el maestro y otra cosa es que tú vivas con el maestro y que sabes que llegando a la casa te va a decir, te estabas durmiendo. Y se lo sapeaba. Eso era algo curioso. Muy bien, Doc. Y ahora, bueno, hablando del internado un poquito, bueno, ya le hice algunas preguntas, como cuál es el caso que pues más como que le impactó, que más recuerda, ¿no? Pero bueno, digamos que ya hablamos de esos temas o de esos conceptos del internado, pero ¿cuál fue la rotación que más le gustó a usted, que usted más disfrutó? ¿Hubo alguna rotación que le dijera o que le hiciera pensar, no, como que ya no quiero patología, me gusta esto? Las de cirugía, cirugía general, urgencias tal vez. Iba a ser pirujano. Cirujano, no. Yo creo que No es cierto. cirugía, Saludos a los pirujanos. cirugía, urgencias son las que más, aunque sí son las más pesadas, Ajá. también son las más divertidas. Son las más anecdóticas, donde O sea, tienes siempre desarrolló algo que contar. un síndrome de Estocolmo, ¿no? Más o menos. Y a mí nunca me llamó mucho la atención las áreas de medicina interna. Es mucha nototerapia. Pasar indicaciones, calcular líquidos, dosis. Me gustaba más la sangre. Ok, ¿y usted cómo se preparó para el ENARM? O sea, Ok. ¿usted tomó algún curso o su único curso fue el propedéutico de 5 años que fue la carrera de medicina? No. Tomé 2 cursos. Uno fue el de San Luis Potosí, que siempre se hablaba que era uno de los mejores cursos para el ENARM. Ajá.
Y otro fue el de la UAC. También tenía un curso, no sé si siga existiendo, para preparación del ENARM. ¿Sigue existiendo? No, ya no existe. Bueno, en ese momento era un curso muy solicitado. Teníamos que estar como si fuéramos a comprar un boleto del último artista, reseteando la página para cuando se abriera la plantilla. Así como Chayanne hace poquito. Tal cual. Entonces justamente ya salió la convocatoria, me pude inscribir y era irse, no me acuerdo si eran 2 meses a vivir a San Luis Potosí, en lo que era el curso. Era de lunes a sábado, prácticamente tiempo completo. Nos juntamos un grupo de 4 o 5, éramos 4 compañeros que rentamos un departamentito y era salir a las 7 de la mañana, tomar las clases, salir del curso alrededor de las 4 o 5, llegar y ponerse a estudiar. Creo que fue de los momentos que más me desbalancearon mentalmente por el hecho de estar leyendo tanto. Sí acabas un poquito mal. Sí, o sea, estuvo al borde Del colapso, sí, pero se logró. ¿Hubo algún punto en la carrera, no necesariamente en la carrera, tal vez en el internado, en el servicio, cuando estaba estudiando para el ENARM o ya dentro de la residencia, en el que usted dijo, ya no puedo más, ya me voy de aquí, Creo no que me importa? sí fueron algunos, pero el que más tengo recuerdo fue durante el internado. No me acuerdo qué servicio era. Yo creo que muy probablemente era en medicina interna en las guardias de nefro. Que en las guardias de nefro tenías que despertarte a las 4 de la mañana para llegar a las 5 a checar que todos los pacientes estuvieran con su proceso de diálisis, pasar indicaciones y tanto desvelo que yo digo, dormir es para los débiles. Digo, no es cierto, si hay que dormir, no pasa nada si no duermen unos días por exámenes, está bien, pero este momento me acuerdo que estaba, no sé qué estaba haciendo, que creo que sí estaba en el baño y empecé a decir, estoy hasta la madre, ya no quiero esto. ¿Por Usted qué dígalo así como ¿por qué lo tengo pensó. que estar aguantando esto? Ya no quiero. Lo censuran ya no así quiero. como la familia Peluche. La verdad, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aguantando esto. Yo creo que todos hemos crasheado por lo menos una vez. Esa fue de las veces que yo recuerdo que sí crasheé y dije, ya no quiero esto. Y justamente, ¿qué consejo le daría a los ahora estudiantes de medicina para cuidar su salud mental y para no llegar a ese punto. colapso? O sea, ¿usted qué hubiera hecho diferente para no llegar a eso? Yo después, una analogía que yo siempre he manejado y también mucho ya después de eso, es de que nosotros en la carrera de medicina estamos en una balsa que va a ir avanzando. Van a llegar cosas bien difíciles, exámenes bien complicados que no vamos a poder dormir. Durante el internado vamos a pasar por servicios que odio gineco, yo no quiero pasar por gineco, pero estás en esta balsa y no te puedes bajar. Va a seguir avanzando, va a llegar ese examen. No se puede bajar, pero se lo comen los cocodrilos. Así funciona. Digo, puedes bajarte y abandonar, pero digo, uno que tiene la decisión de terminar esto, va a llegar al examen, va a llegar la rotación que no quieres, va a llegar ese momento que te está angustiando. ¿Para qué te angustias? Ya sabes que va a llegar. Y creo que suena muy absurdo. Si te va bien, o más bien dicho, puedes modificar el resultado, hay algo que puedes hacer, hazlo. No te estés quejando, no te estés haciendo la chaqueta mental, hazlo. Si no puedes No se hacer hagan nada, chaquetas. si no puedes cambiar algo, no puedes tú modificar algo, entonces ¿para qué te angustias? Simplemente, si no lo puedes modificar, va a suceder lo que va a tener que suceder. Entonces, O sea, digamos que llegó a un punto un poquito más estoico justamente, va a pasar lo que tenga que pasar. Obviamente, va a depender de mí muchos de los resultados. Yo voy a influir, voy a hacer las cosas que me tocan, pero tampoco me voy a estar martirizando porque los resultados tal vez no salieron como yo quería, o sí, simplemente voy a seguir avanzando en mi balsa hasta cuando llegue al muelle. Entonces ese es el consejo que usted le daría a los estudiantes. Están en una balsa, eventualmente van a llegar las cosas, estoicos, serenos. Exactamente, digo, y ustedes tienen la posibilidad de remar, pueden irse por el camino más fácil. Que resuelvan lo que puedan controlar y lo que no. Pero si se llegan con una zona con rápidos, aférrense bien, hagan lo que tengan que hacer para poder salir adelante y dejen que pase. Va a pasar, van a llegar aguas calmas y van a poder disfrutar. ¿A usted se le hizo más pesado el internado que la especialidad o...? Eran diferentes. Patología, mucha gente lo llega a escoger porque piensa que es tranquilo. No, es que no tienen guardias. No, es que no van a haber pacientes. Pero son estreses diferentes.
En el internado, yo creo que lo que te estresa más, una es no dormir y no saber. Ujú. Porque obviamente uno en el internado llega a las vivas de que, ¿qué tengo que hacer? Y estás buscando al residente que te esté apoyando, al médico de base, que puede ser que no esté. Entonces, es esa parte angustiosa del internado. Y más que nada la parte de que sí, hay mucho cansancio físico. Ujú. La parte de patología, a mí lo que me estresó en el primer semestre fue toparme con el muro de tengo que aprenderme tantas cosas. Porque patología, aunque no nos metemos en partes terapéuticas, No, tienes pero- que saber Sí. de medicina interna, tienes que saber lo mismo que sabe, llega el ginecólogo, te va a preguntar y le tienes que explicar, va a llegar el cirujano y le tienes que explicar, va a llegar el oncólogo, le tienes que explicar, va a llegar el neumólogo, por lo tanto es un mundo muy grande ¿Y de cómo manejaba cosas. esa cantidad tan Leer. abrumadora La de... cosa es que, por ejemplo, un cirujano se desvela por las guardias atendiendo a sus pacientes en la cirugía. El patólogo se desvela con los libros. Si yo me puse la regla, no me puedo dormir nunca antes de las 2, 3 de la mañana. Puede ser que haya terminado lo que tengo que hacer a las 10. No puedo dormirme, tengo que estar estudiando. También nosotros nos desvelamos mucho con sesiones. Porque llega cirugía y te pide sesión. Te llega imagen y te pide sesión. Todo el tiempo estar haciendo presentaciones para otros departamentos. Que fue donde yo aprendí que la mejor forma de estudiar es enseñar. Ahí el hecho de que tú sepas cómo a conglomerar toda la información de forma más sencilla para que los demás lo entiendan, porque si yo también quiero explicar algo con mi lenguaje de patólogo, explicando cómo se ve la mitosis fea de la célula, se van a quedar con, yo veo puntitos rosas y morados, ¿no? Sí. Entonces, buscar la forma de que sea más asequible a todos hace que tu procesamiento de las cosas sea mucho mayor, y fue de ahí de donde se exponenció mi gusto por dar clases. Entonces, no diría que uno fue más difícil que el otro. La parte de patología se me complicó por la cantidad de información y también los desvelos por parte de las presentaciones. Y en el internado tuvo su carga académica por los desvelos continuos, por la carga de las guardias y la ignorancia. ¿En qué hospital hizo su especialidad? Yo hice la especialidad en el ABC, que yo caí en el ABC por azares del destino. Yo cuando terminé, ya pasé mi examen de especialidad, padrísimo, ya voy a ser patólogo. ¿Dónde? ¿Quién sabe? En ese momento yo apliqué al Salvador Subirán, que como ustedes saben, el Salvador Subirán es como la epítope de muchas áreas de la medicina, especialmente en medicina interna. Como ustedes también saben, no sé si, no es cierto, creo que ya es diferente. O todavía siguen siendo las 3 intentos, las 3 fases para escoger hospital. Uno pasa el ENARM, hay una primera selección, si no pasas, pasas a la segunda selección y la tercera selección de hospitales. La verdad no sabría decir. Bueno, en ese momento era así. Entonces, al aplicar al Subirán, el Subirán tiene un proceso diferente. No quemas tu primera oportunidad. Ujú. Te hacen un examen muy riguroso, te hacen entrevistas. Y nos fuimos, igual éramos 6 compañeros para intentar entrar al ENARM. Y ninguno quedamos. Inclusive el primer... eran, O sea, en su primer intento... no, del primer hospital. del primer Ajá, no, hospital. en la residencia, En el Subirán. el ENARM sí lo pasé. Ujú. En el Subirán nadie pasamos el examen, inclusive iban 2 compañeros que tenían el mejor promedio de la generación, nadie quedamos. Justamente cuando salí de ese examen, fue bueno, ¿a dónde voy a ir a hacer mi especialidad? Y yo tenía todo en el Seguro Social, yo tenía esta dinámica de que el seguro es celoso con los suyos. Ujú. Si tú hiciste servicio social en el seguro, si hiciste internado en el Seguro Social, vas a tener un peldaño más arriba para poder entrar a la residencia. Pero dije, ok, Seguro Social. Yo ya conocía a uno de los patólogos del Salvador Subirán y acercándome a preguntarle, que era el doctor Ángeles, donde me recomendaba hacer la especialidad, me dijo, Pemex no, porque él era maestro de Pemex. En Ok. general, en ese momento estaban teniendo arreglos en su infraestructura, no tenían departamento de El General de patología. México. El General de México me dijo, aquí ahorita todavía no te lo recomiendo. El seguro es una buena opción. Y dijo, el ABC es una buena opción. No nos pasa de que muchos saliendo de hospital público, como que no se nos prende el foco de tomar los hospitales privados como opción. Que, ahorita les comento, creo que son buenas opciones, pero no siempre. Ok. Fue como, ok, está el doctor Ortiz, que el doctor Carlos Ortiz creo que sigue siendo el mejor hematopatólogo del país, inclusive del mundo, es una eminencia como patólogo.
Está el doctor Vaquera, que es el mejor patólogo de enfermedades infecciosas también del país, es un bichólogo maestro, y había muchos otros patólogos muy buenos. Fui al ABC, me metí a la página de internet y tenía su proceso para ingresar. La cosa es que solo tenían plaza para un solo residente de patología. Ujú. Metí mi información, eso fue como un viernes, y el examen de admisión iba a ser el viernes de la siguiente semana. Me pongo a estudiar, dije, no, ya estudié suficiente para procesos de admisión. El miércoles tuve un concierto de System of a Down en la Ciudad de México, ya me quedé en la Ciudad de México el resto de la semana. Y Esa es ya, la música a la que le gusta. sí, me gusta mucho el rock, el metal. Y ya estaba ya en la fila para ingresar al examen de admisión del ABC. Volteo a ver el logo del ABC y digo, ¿y si me preguntan qué significa ABC, qué voy a decir? Era, ok, estoy aquí porque me lo recomendaron, pero ¿qué significa ABC? ¡Madres! Ya yo tratando de buscar en internet, la señal estaba pésima. Ya después vi que American Cowdrey Hospital. Es como, sí. No, American British Cowdrey Hospital. Bueno, ya sabía qué significaba ABC. Yo también aprendí algo nuevo hoy. Yo creo que todos aprendimos algo Aparte, por ser hospital privado, veías a todos los estudiantes del TEC de Monterrey súper nuevo. arregladitos. Con su en la SoundCloud, náhuatl, con su acá, iPad. puro Litman acá, cañón. Y es como que, ok. Ya hago el examen de admisión. Y saliendo, iba a hacer la entrevista. Por alguna razón, el doctor Ortiz no pudo hacer la entrevista. Y fue hasta el lunes de la siguiente semana. Ujú. Que hasta donde yo tengo entendido éramos 4 aspirantes. Pasado la entrevista. Y ya me fui. Saliendo de la entrevista del ABC, me fui al Hospital del Seguro Social, al siglo XXI. Y en el siglo XXI me colé, me metí a patología. Y bueno, ¿tú qué vienes? Quiero hablar con el jefe de servicio. ¿Tú quién eres? Estoy candidato a residencia. Todavía no empiezan las entrevistas. No Como me en los importa. pueblos, de quién eres, ¿no? Sí, exactamente. Pues de mi mamá. Todavía no ¿Qué más empiezan. puede No ser? sé, no me importa. Yo quiero hablar con él. Sí. Ya paso a platicar con el jefe de servicio, ya le explico que yo quiero hacer patología, que había hecho todo en el seguro. No, oye, habla muy bien de ti, que te hayas acercado antes, te vamos a avisar cuando sean los procesos de admisión y nos llama a tu perfil, como que nos interesa. Y ya me fui a Querétaro. Y como una semana después me marca el doctor Ortiz, oye, yo sé que puedes tener otras opciones, pero sí nos gustaría que te quedaras con nosotros. ¿Tú qué decides? No sé si tengas otras opciones y es como que, madres, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está la opción del seguro social, que era mi idea original. Ujú. ABC salió como tangente de que vas a aplicar y me quedé con la única plaza que tenían. Fue como, no, ya, me quedo aquí. Y fue como ingresé al ABC. Ok. Y pasó algo muy curioso. Te había comentado que entré a medicina y hasta el cuarto semestre sí me gustó. Ujú. Patología, estaba medio dudoso, se había escogido. Hice el examen, pasé el examen, pero todavía he estado dudoso. Yo creo que no pasó ni una semana estando en patología que se siente esa energía de que escogí la especialidad en la cual tengo que estar, todo está padrísimo. Sí, me topé con el muro de la información, pero esa sensación de que tomaste la decisión correcta llegó bien rápido y creo que fue en el momento que me he sentido más feliz. Y bueno, nos había comentado previamente, antes de iniciar este podcast, con este capítulo, que hizo una sub en dermatopato, pero en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cómo llegó allá? Bueno, ¿Cómo se fue? O sea, ¿qué? yo ya sabía que quería Se hacer fue en la bestia. una subespecialidad en algo. Y que quería hacerla fuera del país. Estando buscando... O sea, estaba seguro de sí, eso. yo ya quería. Se quería ir De donde fuera, pero quería hacer algo de fuera. Latinoamérica. Aunque fuera un pequeño fellow, quería hacer algo fuera del país. Durante mi residencia, la doctora Tere Cuesta, cubana, ella era encargada de ver piel. Y usualmente nos íbamos del hospital como a las 12 de la noche. Y la doctora, como trabajaba en otro hospital, llegaba a las 10. Por lo tanto, era con la que estábamos prácticamente toda la noche. Y nos acercábamos a ver los casos de piel con ella. Y fue donde me empezó a llamar esta área de la patología. Metí papeles en el segundo semestre, del segundo año de la residencia, perdón, al MD Anderson. Porque en ese momento el jefe de patología del MD Anderson era mexicano. Ok. Ajá, el doctor Prieto. Me dijeron que sí, pero nada más para para una rotación chiquitita y quién sabe cuándo. Y estando acá en Querétaro en alguna ocasión, hay un patólogo que se llama Edgardo Gómez. El doctor ya había hecho también el curso de dermatopatología y fue que me comentó, oye, es que está esta opción en Carolina del Norte con el doctor Omar Sangüesa, ¿por qué no ves si aplicas?
Yo mandé mi carta para que me aceptaran, pero este doctor, ya después me enteré que era la vaca sagrada de la dermatopatología, que en su momento era Ackerman. Ahora él es, si hay algún caso que nadie sabe, le va a mandar al doctor Sangüesa. De hecho es alumno del doctor Ackerman. Ahorita es el papá de los pollitos en la dermatopato, pero en ese momento yo no lo sabía. Por lo tanto, le llegan una cantidad de solicitudes para hacer la sub. Ya, digamos, estaba esperando nada más la aceptación. Sabía que me podían aceptar, sí o no. En el R3 yo estaba rotando en oncología en el Centro Nacional Siglo XXI con la doctora Isabel Alvarado, que era la jefa de servicio, y estando platicando con ellos, bueno, ¿qué vas a hacer después? Bueno, me gustaría hacer una especialidad y apliqué en dermatopatos. Con el doctor Omar Sangüesa. Saca su teléfono. Oye, hermano, oye, aquí tengo un estudiante que quiere hacer la especialidad con tu hermano, porque era el hermano del doctor Sangüesa, pero también él es dermatopatólogo de Uruguay, presidente de SILADEPA, una de las sociedades más grandes. No, oye, no, que está aquí muy atento, que te lo reencargo mucho para que también para que se vaya con ustedes. Sí, no te preocupes. Pero platíquenoslo con el acento de Uruguay. Para estar No, la verdad no sé hacer. Bueno. Es medio argentino-uruguayo, tú sabes. Sí, sí. Entonces, son cosas que digo, uno sí importa mucho la parte académica, estudiar, pero la parte del networking, de no simplemente enfocarse a la medicina, buscar qué le gusta a la gente, tratar de convivir con ellos. A mí la magia y la fotografía me abrieron muchísimas puertas. Poder hablar casi casi del tú con una vaca sagrada como un Buda o un maestro de la medicina, como en este caso era la doctora Isabel Alvarado, que también es de las mejores patólogas del país, que uno la ve y le da miedo acercarse. A mí la magia a mí me ayudó mucho para poder acercarse y es como, oye, no, tú eres el que hace magia, acércate con nosotros, platícanos. Y relajar un poquito, bajar el nivel de la plática a un cafecito. Eso me permitió a mí abrirme las puertas y yo creo que si no hubiera sido por eso, esa recomendación con el doctor Omar Sangüesa, ya después me llegó mi carta de aceptación de que iba a poder hacer el curso de dermatopatología, además exento de pagos, que nada más tenía que mantenerme vivo allá, pero no tenía que pagar la subespecialidad. Y me aventé un año allá, en Carolina del Norte, haciendo dermatopatología. Estuvo un año completo. Sí, ahora, otra cosa, creo que es importante aclararlo. En patología es más sencillo hacerlo, porque no vemos un paciente físicamente. Sí. Vamos a ver laminillas. Sí se puede hacer en otras especialidades haciendo un observership. Una cosa es un fellowship y otra cosa es un observership. Estar así como estudiante de medicina. Más o menos, pero bueno, estás allá y tienes el papelito extranjero. Sí. En mi caso sí fue considerado un fellow, porque como estoy viendo laminillas al fin y al cabo, es el mismo trabajo que estaban haciendo los residentes de allá. Y es algo muy cierto lo que dice. Hay un médico que falleció hace no mucho, hace como unos 2 o 3 años, Rui Pérez Tamayo, que tiene una lista de 10 razones para dedicarse a la ciencia. Y una de esas razones es para poder hablar con otros científicos. Y es justamente lo que usted dice, o sea, el poder sentarse y hablar, digamos, tener el suficiente nivel para poder tener una conversación con un maestrazo de la patología, pues me imagino que será una sensación muy placentera y muy gratificante para usted. Y bueno, aparte de la medicina, ¿qué fue lo que usted aprendió allá en Estados Unidos? ¿Algo bueno, algo malo? O sea, ¿qué le aprende a una sociedad que cree que la leche de chocolate viene de las vacas cafés? O sea, ¿qué? Digo, al lugar donde yo llegué, en Carolina del Norte, pues son considerados los estados sureños, ¿no? Donde se considera que puede llegar a haber un poquito menos de educación, más apoyadores de Trump. Son republicanos. Exactamente, muy republicanos, más racistas, que sí me llegó a tocar 2 o 3 situaciones, pero podríamos llamarlo la ciudadcita en la que yo estaba, que se llamaba Winston-Salem, tenía un predominio de mucho estudiante. Y también el grupo en el que nosotros estábamos era cosmopolitan. Teníamos una persona de Irak, una persona de Siria, era más alivianada justamente, la cosa. de la más India, progre. de Sudamérica, de Brasil. Y entonces como que se perdió un poquito esta dinámica de, estamos en Estados Unidos. Fuera del hospital sí era Estados Unidos, pero dentro del hospital era mucho predominio latinoamericano y era muy divertido. Porque con los de Chile y los de Brasil nos mentábamos la madre así de que tú mexicano, puro narcotráfico y brasileño.
tirándonos como Y el chileno hablando y nadie le entendía, ¿no? Sí. discutiendo de quién era el pisco. Sabemos que los otros, ¿De quién era qué? el pisco sí es de pisco chileno o el pisco de Uruguay o de Perú, no me acuerdo cuál es acá, esa es la diferencia. Es una bebida de esa zona. Sí. Y nosotros tendremos a ser muy insidiosos. Como mexicanos. Ajá, como mexicanos y como en general como latinos. Como latinos. Buscamos una deficiencia y la explotamos para hacerle broma a esa persona y tal vez no la tomamos de mala gana. Podríamos ir cierta forma racistas, pero lo utilizamos de forma jocosa. Tenemos callo. O sea, Justamente. es racista, pero no es o sea, no se llega a crímenes de odio como en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y hasta lo utilizamos como para hacer burla entre nosotros y lo tomamos como burla. Sí. Empezábamos a decir ese tipo de cosas mientras realizábamos laminillas. Los residentes de Estados Unidos estaban así pálidos, como, ¿cómo le dijiste eso? No, no manches. Y nosotros así como que... "Ah". Sí, es que es muy, muy diferente el Pero trato. si fuera de Estados Unidos, la gente es literal polar. La gente puede ser muy amable, te saluda, muy amistosa. Y la gente... En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. La gente muy Hay dos racista, extremos, claro, sí. que te ve y no te quiere hablar o no te quiere atender en el restaurante. Eran Sí, esos dos polos. Sí, exacto, es mucho extremismo en cuanto a algunas posturas ahí. Pero bueno, doctor, una pregunta más relacionada con... Bueno, pues si la pregunta sí ya lo cortan ustedes. Doctor, ¿y su promedio? ¿Cómo lo mantuvo? ¿Tuvo muchos bajones, subidas? Pues varió mucho durante la carrera. En los primeros semestres de la carrera no me fue mal. Usualmente tenía entre 8 y 9. Sí tuve 6, saqué 6 en embriología, saqué 6 en bioquímica, saqué 6 en nutrición. Me llevé NA en psicología, que fue mi única NA de toda la carrera. Pero fuera de eso, no me fue tan mal. Terminé con un promedio de 8.6 de la carrera, que por fortuna me fue suficiente para escoger el internado en donde yo quería, que en ese caso fue el IMSS, y el servicio social, que la hice en la UMF 10, aquí en la ciudad de Querétaro. Entonces, sí es importante el promedio. Realmente yo creo que para generar un promedio bueno es los primeros semestres, y ya después simplemente es mantenerlo. Tenía compañeros que siempre fueron de 10. Yo me consideraba una persona que si estudiaba mucho, me iba bien. Si no estudiaba tanto, más o menos. Y si no estudiaba, lo reprobaba. La cosa es que ya sabía yo cómo me iba a ir. Es como, sé que me va a ir mal. Llega la calificación reprobatoria, es como que ya sabía. Sí, ni pedo. Ni me angustiaba. Y la primera NA es la primera que duele. Ya después, digo, fue la única, Sí, pero su primera y única NA. ya después, como dices, ya. Sí, pues Que no le creamos. gracias por aclararlo. La verdad es que no le creemos. No, pues es que digo, para nosotros lo consideramos una persona muy preparada, muy inteligente. Entonces, ¿usted considera que una persona, aunque no tenga un buen promedio, eventualmente puede... Totalmente, digo, siempre se dice, ¿no? El promedio no hace la persona y es totalmente correcto. Puede haber una persona que sea muy distraída a la hora de hacer exámenes para estudiar, pero sí tiene el conocimiento. Obviamente se necesita pasar los exámenes para poder terminar la carrera, pero no lo es todo. El hecho de aplicar el conocimiento es lo realmente importante. Te digo, yo por mi lado tengo compañeros que sacaron promedio muy muy alto y no hicieron especialidad. Tengo compañeros que tal vez sacaron un promedio menor que el mío y son excelentes especialistas. Por lo tanto, sí denle importancia al promedio, más que nada por cuestiones de poder decidir qué es lo que quieres hacer. Puedes escoger el internado, puedes escoger la plaza de servicio social. Si tienes un mal promedio, pues te va a tocar donde te toque. Pero eso no quiere decir que vayas a ser un mal profesionista. Simplemente, tal vez, el ejemplo que les decía de la balsa, yo no voy a escoger a qué parte del río me voy a ir, pero puedes llegar al muelle que tú quieras. O sea, también, ¿qué se siente ser uno de los profes más queridos de la facultad? Pues yo Ustedes, no sé si se creído, pero... usted es muy topable, sí lo quieren mucho, es una persona que da unas clases, pues, que son muy dinámicas, que no son aburridas. Se nota que a usted le gusta la docencia y usted ya ha hecho esos comentarios aquí, pues, en este capítulo. O sea, ¿qué se siente? Pero no llore, o sea, díganos así, bien. ¿Qué siente? O sea, que la facultad lo aprecia.
tanto que está en este podcast. Porque aquí no invitamos a doctores que nadie Digo, yo creo que es algo de lo que yo trato de hacer, que ustedes no se sientan como, no viene el maestro, siéntense derechos, porque eso pues limita la capacidad de que ustedes van a aceptar la clase o más que nada se van a quitar la ignorancia. ¿Usted le aprendió algo a su papá en cuanto a la docencia? Algo que hace o algo que no debería de hacer incluso, No, es algo que sí, podría digo, considerar. él fue siempre como buen baby boomer, trabajo, lo más importante siempre es el trabajo. Pero hay una frase que siempre nos decía mi hermana a mí, que le enseñó su maestro, el doctor La Raza, que fue su mentor en patología, que es, sabemos que nadie es imprescindible, ¿no? Cualquiera podemos ser cambiados por otra persona durante nuestra labor, pero hay que buscar ser imprescindibles, eso va a ser la diferencia. Si yo estoy en un procedimiento del internado, ¿quién le va a sacar la sangre? Esta persona yo sé que la va a sacar rápido y no va a estar quejándose. O sea, nunca lo vamos a hacer, pero hay que buscárselo. Hay que buscar que la gente nos esté buscando, porque justamente de ahí voy a sacar más conocimiento. ¿Dónde está esta persona que hace las cosas rápido? ¿Dónde está la persona que sí me va a contestar? ¿Dónde está la persona que tiene siempre buena actitud? Ahí está el hecho de buscar ser imprescindible, aunque sabemos que no, pero que sea ese énfasis. Es un consejazo del doctor Gallego Senior. Exactamente. Edúquense, güey. A ver, ¿qué es esto, doc? Ok, esta es una de las tradiciones. ¿Es la mojada? Justamente, es una de las tradiciones que teníamos en la facultad, en la cual, como te decía, no teníamos novatadas, pero los de 10º semestre cerraban la facultad, llegaba una pipa y era, más o menos sabíamos la fecha en la cual iba a ser la mojada, pero no sabíamos realmente cuándo iba a ser. De repente, ya cerraron la facultad, ya llegó la pipa. Cerraban los salones y 10º, de repente, si se acuerdan, en los salones donde están enfrente de la dirección, Sí. hay como un huequito arriba. Sí. Ese estaba abierto y se metían por ahí para abrir la puerta y sacarnos. Sigue estando. De hecho, yo apenas hace 2 semanas volteé hacia arriba y veo que hay un hueco y digo, ¿por qué Por ahí se rayos está metían eso? para abrir la puerta y de hecho esas puertas se pueden abrir con una tarjeta de crédito todavía. Sí, o sea, sí. Sí. Ay, no. Hay un espacio entre la puerta y la llave que ahí entra la No hagan tarjeta. eso, chavos, porque luego ya ve cómo se. Y nos Los lobos sacaban y están al orden del empezábamos día. a mojar a todos. Y acabamos, sabíamos que la ropa de ese día ya no se iba a poder utilizar de nuevo porque pasó de ser amarilla, porque ya sabemos que el blanco dura 2 semanas, Sí. de amarillo clarito a ser gris. Muy bien. Aquí está enseñándole un truco de magia con unas cartas a una doctora. Sí, ella es la doctora Api. ¡Ay! Todavía nos daba, todavía sigue dándonos clases de... No. de Saludos, doctora Api. De inmunología. Era en, no me acuerdo si en 3º o 4º semestre, y como les comentaba, digo, desde esa época, yo desde la prepa ya empecé con la magia, pero era como parte de la dinámica que yo aplicaba con los maestros y mis compañeros para tratar de romper el hielo. ¿Ella le daba inmuno? Nos daba inmuno, y era nuestra estrategia para no tener clase, le hacíamos trucos de magia. Muy bien, doc. Y ahí pueden ver al doctor Adrián. Sí, el iconiquísimo doctor Adrián viendo sus trucos de magia. ¿Eran amigos? Sí. ¿O se sapeaban? No, con Adrián de hecho nos conocimos un poquito antes de empezar a medicina porque su papá y el papá de otros 2 compañeros fueron alumnos de la primera generación de medicina. Como trabajaban en el Seguro Social, organizaron una pequeña comida para celebrar de que los hijos no salieron burros y sí entramos. Y ahí fue donde conocí a Adrián. Ok. Doctor, esta foto parece un motel abandonado donde aparecen fantasmas. Ok. ¿Qué es? ¿Qué edificio es? Es el edificio donde actualmente están los laboratorios de los técnicos de Donde odontología. están las ibeperas. ¿Las qué? Las ibeperas. Las ibeperas, ese término no me lo conocía. Donde están arribita donde se da IBP, LC. Sí, ok, sí, las ibeperas, Las totalmente. ibeperas. Ahí era cuando lo estaban construyendo, ese edificio antes no existía y creo A que usted le tocó esa construcción. Exactamente. Ok. Muy bien, doctor. Doctor, bueno, aquí, ¿qué estaba haciendo? Ok. Está en una imagen. Descríbanos la imagen. Ok, durante mi formación de fotografía ¿Le gustaba la edición? empecé a adquirir el gusto por la edición digital y empezar a conocer Photoshop. Y lo que hice, estaba tratando de hacer un pequeño proyecto en el cual me estaba incluyendo en fotografías tanto momentos históricos o como este, que es de una película en la cual tenemos a Woody Allen ahí siendo examinado por múltiples médicos.
Es verdad. Entonces lo que hice fue quitar a uno de ellos y yo estaba en ese momento haciendo la residencia de patología. Es como que ahorita que terminen los internistas de examinarlo, yo aquí voy a llegar con mi microscopio. Ok. Ok. Entonces, digo, tenía su tiempo libre para hacer estas cosas. También, esta foto me llama mucho la atención. Es una pintura de Rembrandt. Es si no me equivoco, se llama Lección de Anatomía. Justamente así se llama esa obra. Y usted está aquí con un bigote muy claro, victoriano. Es una época en la que decidí hacer un viaje a través de la historia Ujú. y integrarme en momentos canónicos de la medicina, tanto fotografías como en pinturas, y simplemente era estar jugando, ¿no? Para ver qué alcance podía llegar a tener. ¿Y usted esto se lo mostraba a alguien? No, en ese momento Era- solo existía Facebook, todavía no empezaba Instagram ni Twitter, entonces decidí simplemente empezar a subir mis fotografías por él. ¿Usted tiene novia? Sí, ¿Cuánto tiempo llevan juntos? llevamos 3 años. ¿No le enseñaba estas fotos a su novia? Ahí todavía no la conocía. Le decía de que, mira, mi amor, estoy aquí en la lección de anatomía de... No me acuerdo cómo se llama. No, El doctor. como te digo, estas las empecé a hacer durante la residencia y a ella la conocí hasta regresando de Estados Unidos. ¿Dónde la conoció? Querétaro, bueno, ella me empezó a contactar por las fotografías que yo tenía. Pero no las de Rembrandt. No, las- teníamos en contacto en común a su hermana, porque yo también durante la facultad jugaba un deporte que se llama Ultimate Frisbee, que es como un tipo americano sin golpes, pero con un disco volador. Y ella y su hermana llegó a ir unas cuantas veces y yo creo que le gustaron las fotos que yo tomaba y ahí empezaron las conversaciones y ya posteriormente siguieron las pláticas y decidimos salir para conocernos. ¿Algún consejo que usted le daría a las personas que ahora mismo están empezando una relación o que ya tienen una relación de mucho tiempo? Usted ya lleva 3 años con su novia. ¿Cuál es el secreto para llegar a 3 años? Ok. Es una pregunta más personal, pero que a lo mejor le sirve a los demás. Dentro del gremio de la medicina, que muy probablemente los estudiantes de medicina tienen novias que están en medicina, yo les puedo dar el consejo que cuando hay actividades que van a generar en grupo, como rotaciones, como actividades de IBP, no tengan a su pareja en el mismo grupo. Es un consejazo, chavos. porque- Ay, no. Puede llegar No a suceder manchen. que pueden tener alguna diferencia de opiniones y por el hecho de ser una pareja puede haber cierta más confianza y puede haber un conflicto ahí. Entonces, eso se los paso a cuenta. No tengan a sus parejas dentro de sus mismos grupos. Sí, no. Bueno, sí. Sí, la verdad es que sí. Concuerdo con usted. Sí. Saludos a mi novia. Yo desde el principio sabía que no quería una novia en medicina. Le vamos a hacer una pequeña dinámica, doctor. Ok. Mire, le vamos a decir 3 frases relacionadas con la patología. Y nos va a decir qué opina de estas frases, ¿ok? Ok. La primera es, los patólogos nunca se equivocan, pero si lo hacen, nadie se da cuenta. Ok, es una frase probablemente es cierta hasta cierto punto. Porque, digamos, me ha llegado a suceder que hay un diagnóstico, hacen una cirugía preliminar y cuando llega la pieza con el otro patólogo, con nosotros, es como, ¿dónde está lo que habían dicho que tenía? Como que el diagnóstico no me cuadra. Por lo tanto, sí puede llegar a ser que la información salga al final a la luz, pero sí también puede llegar a suceder que tal vez no es que se oculte la información, sino que existen ciertas formas de parafrasear las cosas para tal vez no ser tan concreto, tan insidioso con un diagnóstico que puede llegar a tener repercusiones. Y buscar otras instancias. No sé, yo tengo un diagnóstico de un tumor de un niño en el cual está en juego que le vayan a quitar la pierna o no. No me voy a aventar así a ciegas, sí tiene un osteosarcoma. Puedo decir que tiene una neoplasia de aspecto tal con características malignas, Más descriptivo. Más payasón. No payaso, más descriptivo. Se sugiere solicitar otros estudios para poder integrar todo y poder Favor de correlacionar con la clínica. con la clínica, estudios de imagen y de laboratorio. La segunda frase es, no importa cómo vivas tu vida, al final todos acabamos en patología. Pues sí y no. No todas las pacientes que mueren van a pasar a patología, a menos que mueran en el Hospital General de México. Ahí sí. Hay todos. Todo paciente que muere pasa a interconsulta con patología
Y patología es el encargado de realizar los certificados de defunción. Está interesante la interconsulta de un paciente fallecido, ¿no? Sí, Con como quieren. patología. Llama un poquito la atención. Sí, es la interconsulta que nadie Y quiere. luego ya es la interconsulta con la funeraria, ¿no? Exactamente. La tercera es, si el paciente sigue vivo, no es nuestro problema. No si sigue vivo, más bien si tiene pulso. Porque me pueden pasar un pedacito de tejido, ok, no tiene pulso, me puedo encargar de él. Porque Ok. yo le puedo examinar pedacitos de tejido. No necesariamente el paciente tiene que estar muerto para poder analizarlo. Sí, ok. Si obviamente me entregan una persona completa, ahí sí. Y le vamos a hacer otra dinámica, doctor, ya para concluir. Le vamos a decir 10 palabras, ¿ok? Y nos va a comentar qué palabra asocia a estas palabras. O sea, qué es lo que le viene a la mente cuando le digo estas palabras, ¿ok? Se las voy a ir diciendo. La primera es FMWAC. FMWAC. Pues es la facultad de medicina. Aunque estamos más acostumbrados a decir FMUAC, FMWAC. perdón, FM. ¿MUAC? Pues Sí, yo he escuchado más FMWAC, ¿no? Yo creo que... Bueno, yo siempre le dije más FMUAC. Lo que nunca he escuchado es FM... Yo no sé a quién se le ocurrió. Pero FMWAC. Pues es las siglas del agua. O sea, pero no le brota algo emotivo. FM, pues es pertenencia. Ok. Patología. Patología es la mejor especialidad de todas. Fotografía. Fotografía es una forma muy útil de transmitir información, tanto artística como también clínica. Una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Pacientes. Pacientes, pues una responsabilidad que tenemos con ellos. Yo creo que es lo primero que me viene a la mente. Estudiantes. Estudiante. No, la palabra no es esperanza, sino... Sí, porque ocupamos un chingo de eso. Estoy buscando una palabra que describe que tiene la capacidad de florecer, de Potencial. potencial, ¿No? justamente. Microscopio. Microscopio, una ventana al mundo de las células. Gallegos Senior. Gallegos Senior, ¿no? Es un mentor, mi apoyo para cuando uno tiene dudas. Por más de que, sí, tal vez la forma en que yo aprendí medicina, o más que nada patología, hacemos más énfasis en los conceptos moleculares, que en algún momento sonaban ciencia ficción. La patología en su época era más morfológica, pero hay cosas que nunca van a sustituir la ciencia, que es la parte de la experiencia. Uh-huh. Es la parte bella de la medicina, que es tanto ciencia como arte. Magia. Saludos palabras para su papá. Pues digo, es tanto mi papá como mi colega, todos los días lo tengo ahí al lado viendo las piezas del microscopio. Está padre porque llegamos a tener una dinámica que tenemos diferencias en los diagnósticos, pero no involucra la parte familiar, sino que somos más colegas durante el trabajo y ya saliendo si somos padre e hijo. Y obviamente gracias por mostrarme esta hermosa especialidad, que no lo hubiera conocido si no hubiera sido por esa causa. Magia. La magia es también una forma de romper el hielo. Yo era una persona muy miedosa, poco sociable. A mí la magia... Era su método para... Justamente para romper el hielo. ¿Cómo puedo empezar una conversación? Pues hasta se Escoge una cotorreó carta. a la Saldívar, que ya se lo van a cortar. Escoge una carta. ¿Qué mejor frase para romper el hielo que esa? El Alexander nomás sabe que este güey me está dando un chingo de chamba, güey. No mames. Bueno, amor. Amor, es una batería muy importante para poder seguir avanzando las cosas que queremos lograr. Docencia. La docencia lo veo como una pasión y no una obligación, es pasión y retribución. Uno de mis médicos me decía, el médico tiene que tener 3 cosas importantes, ese pedestal que es la ciencia, la parte de hacer correctos, digo, el afán por investigar, la investigación, la parte de los diagnósticos, de estar estudiando para poder hacer un buen diagnóstico, y la otra es la docencia. Un médico que no enseña no es médico. Tenemos que ser capaces de transmitir lo que sabemos, tanto con nuestros estudiantes como con el paciente.
Muy bien, doctor. Pues algunas últimas palabras que le gustaría dar. Por supuesto que este es un podcast que está abierto a todo público, todos lo pueden ver, pero a lo mejor usted se quiere dirigir un poquito más a sus alumnos, a las personas que lo rodean en pues en esta vida de docencia, de especialista, algo que les quisiera decir a las personas. Bueno, a los alumnos que expriman a sus maestros, estamos aquí para enseñarles. No hagan eso. No, o sea, no lo... ¡Ay, güey! No se refiere de manera literal. Ok, sí, Esos maestros ya se fueron de la facultad. expriman a sus maestros. Ya, ahí está. ¿Ya? Ok. Sí. Ok. Que expriman a sus maestros. Eso no lo cortes, güey, no mames. Estamos aquí para enseñarles. Sabemos que por muy bueno que sea un médico afuera, puede ser que no sea el mejor docente. Entonces, estén ahí haciendo hincapié. Doctor, ¿por qué esto? Sean curiosos, más que nada. Sabemos que es luego cansado, los exámenes son muy estresantes, pero están ahorita para estar aprendiendo, por estresarse por exámenes. Es bien padre hacerlo, suena absurdo, pero es bien padre estresarse por eso. Y como nosotros como maestros estamos aquí para poder enseñarles a ustedes, por lo tanto, exprímanos. Que también ustedes ya cuando salgan como médicos, quítense este chip de que soy médico y voy a hablar con tecnicismos. Bájense al lenguaje de los pacientes, traten de ser lo más claros posibles, porque el paciente está en un estado de vulnerabilidad, que si lo confundimos más con términos complejos, simplemente va a salir más angustiado. Muchos dicen, véalo con su familiar. Tal vez no es necesario eso, porque un paciente es simplemente, como les dije, es una responsabilidad que tenemos, pero traten de explicar las cosas de la forma más clara posible. Y el paciente, que también como un alumno exprima al docente, el paciente tiene todo el derecho de preguntarnos lo que él quiera, tiene todas las dudas del mundo y nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de poder explicarlos y de que sea lo más claro posible. Por supuesto que, o sea, exprimir al docente se refiere a exprimir el conocimiento del docente, ¿ok? Doctor, para finalizar, si le preguntaran, deme un consejo de vida. Si quiere puede dirigirse a su cámara y dar un consejo que puede seguir a alguien en general, no nada más una persona dentro de medicina. Okay. Dentro de medicina, este consejo me lo dio uno de mis residentes cuando yo estaba en el internado, que ahorita es uno de los cardiólogos intervencionistas más picudos, el doctor Julio, que le decíamos, oye, ¿cómo le haces para ser tan bueno? Nos decía, hay veces que tú estás en la guardia, ya estás de posguardia, son las 6 de la tarde, ya te quieres ir y tienes que hacer una curación, tienes que sacar una muestra. Ese ponchecito más, hazlo, pero hazlo por el paciente, no lo hagas por obligación. Siempre trata de entregar algo más. Cuando ya estás hasta el queque, siempre es un poco más, pero por el paciente. Eso te va a retribuir tanto motivacionalmente como para poder seguir adelante y el paciente te lo va a agradecer de forma infinita. Perfecto, pues doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un personajazo, un doctor impresionante. La verdad es que es jueves, entonces eso me pone muy triste, pero me pone muy feliz tener aquí al doctor, poder entrevistarlo, poder estar aquí con usted y que usted nos comparte un poquito de su vasta experiencia y conocimiento, porque aunque usted diga de que nada, que yo no era de los mejores, no le creemos nada. O sea, la verdad es que le prometemos que nosotros pensamos que usted es así, o sea, desde que... O sea, que usted nació, le dio la mano al ginecólogo, se fue caminando a su cunero, o sea, todo ha sido. Sí, no. Pues bueno, le agradezco mucho por su tiempo. No, muchas gracias por la invitación. Doctor. Y cuando gusten saben que estamos tanto en la escuela como fuera de la escuela. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en otro capítulo de Amplio Espectro.